Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osmaria Alberto Puente Nava y en este video les explicaré brevemente algunos temas sobre la investigación de operaciones 1, como por ejemplo el método simplex, el método de transporte y el método de asignación. Así es que comencemos. Método simplex. Este método pertenece a la programación lineal debido a que se requiere que todas las funciones matemáticas en este modelo sean funciones lineales y como sinónimo de planificación de los recursos, es decir, un resultado que alcance la meta especificada en la mejor forma entre las alternativas factibles. El método simplex conduce a una solución óptima, si es que existe la misma. También este método es eficaz, es completamente mecánico, de manera que no implica el uso de geometría. Esto permite resolver problemas de programación lineal que tiene cualquier número de restricciones y variables del problema. El método está diseñado de manera que la función objetivo no disminuya o aumente en un modelo de maximización o minimización y generalmente aumentará o disminuirá en cada iteración. Los pasos para el desarrollo del método simplex son: 1. Hallar una solución básica factible inicial, o sea, convertir las desigualdades en igualdades, igualar la función objetivo a cero y escribir la tabla inicial simplex. El paso 2 es la prueba de optimidad. Determinar si la solución básica factible inicial es óptima. Esto ocurre si todos los coeficientes de la ecuación son no negativos igual a cero, para el caso de la maximización. Si es así, el proceso termina. De otra manera, se lleva a cabo otra iteración para obtener la nueva solución básica factible inicial. El paso 3, para escoger la variable decisión que entra en la base, nos fijamos en la primera fila, la de los coeficientes de la función objetivo, y escogemos la variable con el coeficiente negativo mayor. Si existiesen dos o más coeficientes iguales que cumpla la condición anterior, entonces se elige uno cualquiera de ellos. Si en la primera fila no existiese ningún coeficiente negativo, significa que se ha alcanzado la solución óptima. Por lo tanto, lo que va a determinar el final del proceso de aplicación del método del simplex es que en la primera fila no haya elementos negativos para el caso de maximización. Para todos los problemas de maximización y minimización, la variable que sale es la variable básica, que tiene la razón más pequeña positiva. Una coincidencia se anula arbitrariamente. Para determinar la razón de cada renglón se divide cada término de la última columna por el término correspondiente de la columna pivote, siempre que estos últimos sean mayores que cero. Si hubiesen algún elemento menor o igual que cero, no sea dicho cociente. En el caso de que todos los elementos fuesen menores o iguales a cero, entonces tendríamos una solución no acotada y no se puede seguir. El término de la columna pivote, que en la división anterior del lugar al menor cociente positivo indica a la fila de la variable de holgura que sale de la base. Esta fila se llama pivote. 5. En la intersección de la fila pivote y columna pivote se encuentra el elemento pivote. El paso 6 se determina la nueva solución básica factible construyendo una nueva tabla en la forma apropiada de eliminación de Gauss, abajo de la que se tiene. Para cambiar el coeficiente de la nueva variable básica en el renglón pivote a 1 se divide todo el renglón entre el número pivote. Entonces la nueva fila es igual al renglón o fila pivote antigua. En el paso 7, para el resto de las filas, la nueva fila es igual a la fila vieja menos el coeficiente de la fila en la columna de la variable entrante por la nueva fila del pivote. 8. Si en los elementos de la primera fila hay un coeficiente negativo, significa que no hemos llegado todavía a la solución óptima, entonces tenemos que seguir repitiendo el proceso. Este método es muy importante en el área empresarial, ya que lo utilizan para obtener solución a los problemas de las empresas en cuanto a inventario, ganancias y pérdidas. Es una técnica poderosa para tratar el problema de asignación de recursos limitados entre actividades, así como para otros problemas que tengan un planteamiento matemático semejante. El método simple básicamente es un algoritmo, un proceso en que se repite un procedimiento hasta lograr el resultado, determinando un proceso de arranque y un criterio para determinar cuándo debe detenerse.
El método Simplex se ha convertido en una herramienta estándar de gran importancia para numerosas organizaciones comerciales e industriales. Además, casi cualquier organización social tiene que ver en con la asignación de recursos en algún contexto y existe un reconocimiento creciente de la extremadamente amplia aplicabilidad de la técnica del método. Por estas razones resulta de vital importancia tanto el aprender las técnicas de solución a través de este método y además dominar ampliamente la interpretación de resultados. Y ahora continuamos con el método de transporte. El problema de transporte o distribución es un problema de redes especial en programación lineal, que se funda en la necesidad de llevar unidades de un punto específico llamado fuente u origen hacia otro punto específico llamado destino. Los principales objetivos de un modelo de transporte son la satisfacción de todos los requerimientos establecidos por los destinos y, claro está, la minimización de los costos relacionados con el plan determinado por las rutas escogidas. El contexto en el que se aplica el modelo de transporte es amplio y puede generar soluciones atinentes al área de operaciones, inventario y asignación de elementos. El procedimiento de resolución de un modelo de transporte se puede llevar a cabo mediante programación lineal común. Sin embargo, su estructura permite la creación de múltiples alternativas de solución, tales como la estructura de asignación o los métodos heurísticos más populares como esquina noroeste, Vogel o el método de Modi. Los problemas de transporte o distribución son uno de los más aplicados en la economía actual, dejando como de prever múltiples casos de éxito a escala global que estimulan la aprehensión de los mismos. Como se mencionó anteriormente, la programación lineal puede ser utilizada para la resolución de modelos de transporte, aunque no sea sensato resolver los modelos mediante el método Simplex. Sí puede ser de gran utilidad la fase de modelización. La programación carece de la practicidad de los métodos de asignación, pero puede ser de gran importancia dependiendo de la complejidad de las restricciones adicionales que puede presentar un problema particular. Y ahora, en el método de transporte, enfocándonos en el método de la esquina noroeste, el método de la esquina noroeste consta de manera resumida de los siguientes pasos. 1. Obtener la tabla inicial del problema de transporte. 2. Asignar en la celda de la esquina noroeste de la tabla tantas unidades de producto como sea posible. 3. Ajustar la oferta y demanda según corresponda y cancelar las celdas restantes de la fila o columna que ya está satisfecha. 4. Trasladarse hacia la celda de la derecha si se canceló la columna o hacia la celda de abajo si se canceló la fila y asignar tantas unidades como sea posible. Si es la última celda disponible, termina. En otro caso, continuar en el paso 3. 5. Interpretar la solución factible del modelo con el valor de las variables. 6. Calcular los costos marginales de las celdas no básicas. Si los costos marginales son cantidades positivas, la solución es óptima y el proceso termina. Y si los costos marginales son cantidades negativas, se requiere formar otra tabla. Ahora, siguiendo con el siguiente método, toca hablar del método de Vogel. El método de aproximación de Vogel o simplemente método de Vogel tiene la siguiente estructura. 1. Obtener la tabla inicial del problema de transporte. 2. Anexar a la tabla inicial una fila y una columna con la etiqueta penalidad I en ambas. 3. Calcular la penalidad para toda la fila y columna colocando este valor en la columna y filas anexadas. La penalidad es el valor absoluto de la diferencia de los dos costos menores por cada fila y cada columna. 4. Seleccionar la penalidad mayor de todas las calculadas y ubicar la celda con el menor costo de la fila o columna de la penalidad seleccionada. Los empates entre penalidades de mayor valor se rompen arbitrariamente. En la celda de menor costo ubicada, tenemos que asignar tantas unidades como sea posible y ajustar la oferta y demanda correspondientes. 5. Cancelar la fila o columna que se haya satisfecho. Si solo queda una fila o columna sin asignación, tenemos que distribuir las cantidades restantes de la oferta en las celdas disponibles. En caso contrario, tenemos que volver al paso 3. 6. Toda vez concluida la asignación de todas las unidades disponibles, tenemos que calcular el costo del modelo de transporte e interpretar la solución. 7. Calcular los costos marginales de las celdas no básicas. Si se tienen costos marginales mayores o iguales a 0, la solución sería la óptima. En otro caso, se requiere ajustar la asignación con otra tabla.
Por último, el método de Modi. El método de Modi nos ofrece la oportunidad de calcular costos marginales basados en los valores de las variables de decisión del modelo, pero aunado a esto también nos indica la celda no básica en la cual se deben realizar los ajustes para obtener una mejor solución. Es por esta razón que después de presentar los métodos de la esquina noroeste y de Vogel, cerramos con el método de Modi. Ahora, para empezar a resolver un problema con el método de Modi, iniciamos a partir de una tabla inicial con la primera solución factible calculada por cualquier método, ya sea esquina noroeste o el método de Vogel. El paso 1 sería calcular los multiplicadores y los costos marginales. El paso 2, si existe por lo menos un CM negativo, tomar la celda con mayor valor negativo y crear un circuito con todos los vértices en celdas de variables básicas, es decir, encontrar la trayectoria de la variable no básica que entrará a la solución. El paso 3, ajustar el valor de x y j en la celda del circuito, comenzando por sumar la variable θ a la celda seleccionada en el paso 2, en el sentido de las manecillas del reloj, y alternando una resta y suma de θ en cada celda de la trayectoria hasta regresar a la celda primera. Resolver una desigualdad mayor o igual a 0 para θ y ajustar la solución. En todo caso, tendríamos que volver al paso 1. Método de asignación. Una de las actividades más comunes en los negocios es la asignación de la persona ideal para la eficiente realización de una tarea en particular. Sin embargo, la manera de realizar esta asignación presenta ciertas dificultades implícitas. Por ejemplo, ¿quién es la persona indicada para cada tarea? ¿Es mínimo el costo de esta asignación? Así como ¿qué tipo de información soporta la asignación realizada? Estas preguntas encuentran respuesta en el modelo de asignación y su solución. En general, la asignación tiene que ver con personas, pero también se utiliza para asignar plantas industriales, vehículos e incluso periodos de tiempo con tareas específicas. La importancia de presentar y resolver el modelo de asignación radica en que se busca optimizar algún objetivo como minimizar tiempos de producción, minimizar costos de asignación, minimizar defectos de producción. Debido a que el modelo de asignación es un caso particular del modelo de transporte, habitualmente el primero se resolvía con las herramientas del segundo, pero dadas las características del modelo de asignación, la inversión en cálculos y tiempo de cómputo era demasiado alta. En consecuencia, dos matemáticos húngaros desarrollaron un algoritmo para resolver de manera eficiente el modelo de asignación, siendo este conocido como el método húngaro. Definición del modelo de asignación. La definición de un problema de asignación requiere que se cumplan las siguientes condiciones. El número de asignados es igual al número de tareas. Este número se denota por n. A cada elegido se le asigna solo una tarea. Cada tarea debe realizarla solo un asignado. Existe un costo C y J asociado con el asignado I, que realiza la tarea J. El objetivo es determinar la asignación óptima que minimiza los costos totales. Como para todo problema de programación lineal, es necesario definir las variables de decisión del problema, y las variables de decisión pueden tomar valores de 0 o 1. Ahora, continuando con el algoritmo general del método húngaro, una vez definido el problema de asignación se siguen los siguientes pasos. 1. Construir una tabla de n más 1 por n más 1 filas y columnas. En la primera columna, a partir de la segunda fila, colocar las etiquetas de los candidatos a asignar. En la primera fila, a partir de la segunda columna, colocar las etiquetas de las tareas. Los costos de la asignación I a la tarea J se colocan en la intersección de la fila con la columna correspondiente. 2. Identificar el costo menor por fila y restarlo a todos los elementos de la fila correspondiente. 3. En la tabla que resulte del punto anterior, identificar el costo menor por columna y restarlo a todos los elementos de la columna correspondiente. 4. Identificar los ceros de asignación que son únicos en su fila y columna. Pueden haber más ceros en la fila o columna, pero solo uno es de asignación. Los ceros de asignación son aquellos que forman una diagonal, como la diagonal principal de una matriz cuadrada, aunque para obtenerla se cambie la posición de una o varias columnas. La posición de los ceros de asignación indica la tarea que le corresponde a cada candidato de asignación. Si el número de ceros de asignación es igual al número de tareas, termina y calcula el costo del modelo. En caso contrario, continúa. 5. Cuando no es posible obtener todos los ceros de asignación, se procede a
cubrir todos los ceros de la tabla con el menor número de líneas verticales y horizontales. Seleccionar el costo menor no cubierto por línea alguna y restarlo a todos los costos no cubiertos. Sumar a los costos donde hay una intersección de las líneas el costo menor seleccionado. Los costos cubiertos por una sola línea permanecen iguales. Del método de asignación podemos concluir que es una herramienta de gran alternativa a la hora de solucionar problemas, ya que este método suele verse muy fácil, al igual que podemos observar que nos da resultados muy efectivos a la hora de su realización, al igual que son muy buenos a la hora de identificar cuáles de las variables son las más efectivas a la hora de obtener una respuesta. Al igual que se puede observar que aunque nuestro ejercicio no suele estar completo, este método también nos explica y nos da una forma de cómo nosotros podríamos darle una solución más factible. Por último, y de manera breve, ¿qué es la programación entera? Un modelo de programación entera es aquel cuya solución óptima tiene sentido solamente si una parte o todas las variables de decisión toman valores restringidos a números enteros, permitiendo incorporar en el modelamiento matemático algunos aspectos que puedan quedar fuera del alcance de los modelos de programación lineal. En este sentido, los algoritmos de resolución de los modelos de programación entera difieren a los utilizados en los modelos de programación lineal, destacándose entre ellos el algoritmo de ramificación y acotamiento. Como conclusión, podemos darnos cuenta que la investigación de operaciones es muy importante, ya que como hemos visto, su objetivo y finalidad es encontrar la solución óptima utilizando lo mejor posible de los recursos con los que se cuenta. Toda empresa u organización desea resolver sus problemas con un máximo rendimiento y al menor costo, ya que esto nos da un mejor margen de utilidad, que es uno de los objetivos primordiales de toda organización. También la investigación de operaciones tiene un rol importante en los problemas de toma de decisiones, porque permite tomar las mejores decisiones para alcanzar un determinado objetivo respetando los vínculos externos, no controlables por quien debe tomar la decisión.